Todos, por favor. Listo, muchísimas gracias. Al talento, por favor, les pido que tomen sus asientos. Les vuelvo a repetir, como saben, Guillermo del Toro es el productor de la película, el señor Jorge Gutiérrez es el director, Ana de la Reguera hace la voz de Carmen, la mamá de Manolo, y Sandra Echeverría hace la voz de María. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Fernando Gómez, de Pex Magazine. Fernando, adelante. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas felicidades. Ya vimos la película, me gustó mucho en lo personal. Se me hizo una película fresca, novedosa, diferente a lo que se ha venido haciendo obviamente con los estudios grandes. Rápidamente quisiera saber si han visto alguna película, tanto Guillermo como Jorge, nacional, y qué tanto o qué probabilidades hay de que ustedes puedan llegar a hacer algo con un estudio nacional o hacer una película aquí directamente en México. A mí la verdad me encantaría hacer algo en México y qué ironía que me tuve que ir a Estados Unidos para hacer una película hablando de toda la cultura mexicana, pero sí, yo la verdad, esta es mi casa, yo nací en la Ciudad de México, esta es mi inspiración más grande, entonces en serio que estar aquí presentando la película me dan ganas de llorar de la emoción, entonces les pido disculpas. Bueno, ahorita justamente estamos haciendo una película, Alejandro Spring, Alberto Navarro y yo, que es una primera película, no es animada, se llama La Delgada Línea Amarilla, de Celso García. Ayer estuvimos con el director, vimos un segundo corte, etcétera, etcétera. Eso continuó haciendo, ¿no? La animación, de alguna forma, el inicio de la animación en Guadalajara empezó cuando mi socio Rigoberto Mora y yo empezamos a hacer animación allá en los 80, y me mantengo en contacto con varios grupos de animadores en Guadalajara. Aquí en el DF hay un grupo de chavos que tienen un grupo que se llama Cine Fantasma, están haciendo un cortito que se llama Revoltoso, y también ese corto lo estoy apoyando yo lo más que puedo, y justamente vienen hoy a la premier, pero me encantaría producir un largometraje animado en México, por supuesto, sí. Siguiente pregunta, Irving Torres, de Cine NT. Hola, ¿qué tal? Aquí enfrente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a México, porque se quedan en todos lados ahorita. Mi pregunta es para Guillermo, para Jorge. He sabido que a los gringos, a los norteamericanos, no les gusta que les restrieguen en la cara que no son el centro del universo. ¿Qué tan complejo es hacer una película que habla de algo tan mexicano como es el culto a la muerte, como el culto a esta vida después de la vida, para que el público norteamericano lo entienda, para que este mercado se abra a esta película que es muy hispana en todos los aspectos? Bueno, te platico que la primera vez que el mero del estudio en una junta leyó el libreto, y llegamos a esa parte del libreto donde decía, como todo el mundo sabe, en México es el centro del universo. Y se quedó callado y me dice, entonces es comedia esto. Entonces como que ellos agarraron la onda, que la verdad es una película celebrando a México, pero también pues, celebrando esas diferencias que tiene México con otros países, y esa idea de que México agarra cosas de todos lados, incluyendo Estados Unidos, y las reinventa y las hace suyas. Entonces eso fue un balance muy difícil, la verdad, al principio, convencerlos, ¿no? Imagínate las juntas, el Día del Muerto, decían, ¿cómo vamos a hacer una película de zombies? ¿O para niños esto? Y ya les explicábamos, no, es una tradición que celebra la vida, celebra a nuestros ancestros, celebra, pues ahora sí que toda la cultura que vino antes de nosotros, y como que poquito a poquito, ahí empezaban a agarrar. Yo creo que, en mi opinión, para ser universal hay que ser particular. El grave error es tratar de hacer una película animada que no sea particular a de dónde vienes o quién eres, en algún sentido. Entonces siempre supimos que lo que teníamos que buscar era ser específicos, pero al mismo tiempo creemos que México es un país que va más allá de un aspecto folclórico, sino que es un país que está permeado y formado por miles de influencias, ¿no? Teníamos que como el compromiso de volver la película visualmente, sonoramente, musicalmente, todo esto, una película muy sofisticada, pero muy, muy cercana
a la raíz nuestra mexicana, sin pedir disculpas ni explicar. O sea, lo importante de la película es como, para mí el cine es como ir a un restaurante. No puedes comer lo mismo todos los días, tienes que variar sabores, y la película ofrece un sabor completamente diferente a los otros, ¿no? Lo común en una película animada es los animalitos que hablan, teniendo una aventura en donde las cosas explotan y cosas así, ¿no? Y nosotros queremos hacer una película bastante más enloquecida, bastante más emocionante. Yo creo que en un mundo en el que vivimos, que es el cinismo es lo prevalente y reemplaza de alguna forma a la inteligencia, ¿no? Creo que la emoción es el nuevo punk, ¿no? Poder tener emociones y ser tan enraizados en el melodrama es algo bastante atrevido, pero el gordo, los dos gordos, ¿no? Porque si el gordo y el que, los dos gordos somos muy parecidos de temperamento, finalmente románticos, aborazados, enloquecidos, y la película es así. Siguiente pregunta, Alberto Barajas de lalebrije.net. La pregunta va para la Catrina. ¿Es Ana? No, Keite Castillo es la Catrina. Ana es Carmen, la mamá de Manolo. Bueno, para Guillermo. Ahora le preguntas a Guillermo, Yo vengo con pan. ok. ¿Cómo sientes tú desde tu primer filme en la actualidad que ahorita, bueno, te encuentras produciendo cine animado y obviamente series de televisión y próximamente pues, más películas? ¿Cómo has sentido tu evolución como persona y como productor y como cineasta completo? Yo era talla 38. Bueno. No, lo que es bonito es que creo que como director sigo teniendo dificultades para financiar las cosas que yo dirijo. Por ejemplo, tengo no sé cuántos años queriendo hacer un Pinocho animado, ubicado en el preludio a la Segunda Guerra Mundial. Bastante raro, ¿no? Y no puedo levantar el financiamiento, pero como productor, en cambio, me encuentro muy cómodo defendiendo a los directores. ¿Entiendes? Consiguiéndoles financiamiento y todo esto, sí noto una diferencia. Creo que hay algo mágico en el que puedo pelear más por un director que produzco que a veces por mí mismo. No sé por qué sucede, pero me vuelvo como productor a veces más papista que el Papa y le pego unos revolcones al gordo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y lo que pasa es que tengo esa capacidad como de distanciamiento que me permite pelearme por lo financiero, lo creativo, de una manera menos emocionalmente compleja que como director. Como director veo Cronos y la veo con muchísimo cariño, ¿no? Sobre todo cuando hicimos el transfer de Blu-ray para Criterion, volverla a ver y decía, mira, el chamaco hizo un par de cosas bien, seguía viendo las cosas que hice mal, pero en la distancia es como visitar un álbum de familia donde todo el mundo tiene más pelo, está más delgado, menos arrugado, pero tú tienes más experiencia. No sé si compensa, pero así pasa. No, y pónganse a pensar, ¿qué otro director del prestigio de Guillermo busca talento joven, directores que nunca han dirigido como yo, y los apadrina y los ayuda? Es increíble. Sí. Ahora sí que algún día a mí me encantaría poder hacer eso también, ayudar a las próximas generaciones, pero sí es... Más te vale. Pero ¿qué otro, ahora sí que qué otro director hace eso? Es impresionante. Siguiente pregunta, Raúl Rodríguez, Grupo Mexicano de Medios. Buenos días. Mi pregunta es, ya saben que aquí en México hay muchas culturas que adoptamos de otros países, como el Halloween, incluso el Día de Acción de Gracias, se celebra en las fronteras. Y mi pregunta es que si usted cree que con más producciones como el Libro de la Vida se llegara en otras culturas a influenciar para que adopten estas tradiciones mexicanas. Bueno, yo creo que la influencia visual del Día de los Muertos y toda esta estética está creciendo brutalmente en todo el mundo. Es decir,
la coincidencia con el proyecto, porque llevamos muchos años con este proyecto, es muy fortuita, pero esta estética del papel picado, las calaveras de azúcar, la ornamentación artesanal de los esqueletos, todo esto, los alebrijes, esta estética está ganando un montón está poniéndose muy en boga en todo el mundo. Es ahorita una cosa visual muy en boga. Yo creo que la película va a ayudar a que se promueva esto, pero en general creo que la cultura mexicana sigue siendo una vertiente potentísima en las artes mundiales, ¿no? Entonces, ojalá y podamos seguir con ello. Siguiente pregunta, Berenice Bautista, Associated Press. Berenice. Bueno, aquí estoy. Hola, buenos días. Manolo es un torero músico y la música es muy importante en la película. Entonces yo quería preguntarles cómo fueron escogiendo las canciones pop que escuchamos y que cantan los personajes, y también cómo lo hicieron para llegar a la conclusión de dejar algunas en inglés, aunque sea para el público aquí en México, que pues hablamos español. Pues las canciones, a la hora del libreto, discutimos Guillermo y yo mucho. La película siempre fue inspirada por Orfeo, el mito de Orfeo. Y cuando llegó un punto en el proceso, Guillermo me dijo, ¿sabes qué? Si vas a ser Orfeo, que sea Orfeo, que Manolo cante. Y yo, no, la verdad no sé escribir canciones. Entonces a la hora de escribir el libreto, pues yo decía, bueno, voy a encontrar canciones que hablen el sentimiento de Manolo. Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en Tijuana. Entonces, así que oía con un oído música en inglés, con otro oído en español. Y pues empecé a meter las canciones en el libreto, y en el estudio me dijeron, estás loco, estos grupos nunca te van a dejar usar sus canciones. Y poquito a poquito, grupo por grupo, nos fue dando las canciones. Y pues también fueron eventos. Se cuenta que la canción Creep de Radiohead, yo la vi aquí en Garibaldi, un chavito tocando Creep con su familia mariachi. Al papá le dio un mamazo al final, pero ahí me enamoré de esa idea de que en México podemos agarrar canciones de todo el mundo y las hacemos nuestras. Bueno, además, cuando empezamos, una de las cosas que discutimos cuando empezamos a reestructurar el guión, el Gordito y yo, era la idea de darle a Manolo dos opciones: la destrucción con la corrida de toros o la creación con la canción. Y desde el principio tuvimos muy claro, estaba trabajando yo en ese momento con Gustavo Santolaya y Paul Williams haciendo una adaptación musical para teatro del Laberinto, que seguimos trabajando en ello. Y cuando hablamos de esto, le llamamos a Gustavo, y Gustavo inmediatamente le entró. Sabíamos que queríamos una mezcla ecléctica, porque la cultura mexicana está permeada por un montón de culturas. Es decir, cuando éramos jóvenes oíamos el ska, el punk, o a Pedro Infante, da igual, estamos muy mezclados por muchas influencias, y Gustavo entendía esto, Paul entendía esto, y pensamos que Gustavo era un buen conducto para que grupos muy de prestigio nos dieran los permisos para usar. De hecho, Freak, yo intenté conseguir el permiso para Hellboy 1 y me lo negaron. Entonces fue un gran triunfo cuando conseguimos ese permiso, porque a partir de ahí todas las bandas dijeron, si ellos dieron permiso, nosotros también. Sí, pero era bien importante. Si les decíamos, entonces creen que son mejor que Radiohead, no quieren nada. Entonces acá como que nos ayudaron un chorro. Y sí, Gustavo Santolaya, pues, productor de Maldita Vecindad, Café Tacuba, que muchísimos grupos. Yo le decía, tú fuiste el productor del soundtrack de mi vida, creciendo. Entonces él entró al 100% a la película, y yo sé que se cortó un cacho gigante de su corazón y lo puso en la pantalla. Inclusive Plácido Domingo, ¿no? Está en la película. Y Plácido Domingo también, eso fue uno de las cosas que también yo nunca me imaginé que iba a decir que sí. Y Flácido Sábado. y imagínense, me habló eran las 2 de la mañana, así, de repente contesto, bueno, ¿quién habla? Sentía como que me acababa de hablar Dios, y pues ya platicamos, y quiero que mi personaje, no quiero más líneas, pero quiero algo más profundo. Entonces no dormí esa noche reescribiendo su parte, y en la mañana se la mandé y le dije, bueno, tú eres un ancestro de Manolo que quiso ser cantante de ópera, pero no pudo, porque su familia no lo dejó.
Entonces en la película Manolo te va a liberar y te vas a poder cantar. Y pues silencio en el teléfono, ¿no? Y entonces, me gusta. Y ahí empezamos a grabar Flácida. Siguiente pregunta, Giovanni Moranes, de Grupo Fórmula, programa de Javier Poza. Hola, buenos días. Para Ana, ¿cómo fue la experiencia de dar vida a la mamá de Manolo? Compártenos, por favor. Muy linda, la verdad es que un día me llamaron para presentarme la película, me llamaron al estudio y conocí a Jorge, me presentó más o menos cómo iba a ser el personaje, la caricatura, lo que iba a hacer. Y me acuerdo que fui con mis agentes y yo les decía, ya, mañana, y mis agentes como de, cállate, o sea, tienes que firmar el contrato, y yo, no, yo puedo el próximo martes, porque estaba filmando en algún otro lado y no quería como perder la oportunidad de poder trabajar en este proyecto. Me gustó mucho porque rara vez, digo, sí he hecho papeles de mamá, de hecho en Capadocia hice por mucho tiempo a una mamá, pero esta cuestión de sacar esa parte de la madre mexicana orgullosa del hijo que lo da todo por él, que es el niño de sus ojos, toda esa parte me sorprendió como que lo traemos en la sangre, o sea, de pronto no crees que porque por no ser mamá no tengas esa experiencia y la verdad también la película está muy bien escrita, así que pues fue súper fácil trabajar con Jorge. La verdad que es un bombón, o sea, me encantaba, era divertido. Tuve la oportunidad de hacer una escena al mismo tiempo con Diego, que coincidimos un día en la grabación y pudimos hacer la escena del reencuentro juntos y fue muy bonito. Además de que siempre había hecho ya un par de películas animadas pero dobladas al español y no había tenido la oportunidad de crear un personaje, ¿no? De hacerlo completamente de cero y poderle dar ahora sí que tu voz, y fue súper bonito. Sí. Siguiente pregunta, Enrique Malgarejo, Estudio Medianoche. ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta es para Jorge, para Guillermo. El diseño de los personajes, ¿lo realizaste tú también o junto con el estudio? ¿Y qué tanta influencia tuvo el videojuego Grim Fandango? Porque se ve una estética muy parecida. Claro, yo creo que el Día del Muerto tiene más años que Grim Fandango. Pero sí, mi esposa Sandra Equiwa, ella diseña todos los personajes femeninos en la película. Yo diseño todos los personajes masculinos. La Catrina casi nos divorciamos peleándonos, diseñándola juntos. Pero sí están basados en, pues ahora sí que todas las influencias. Los dos amamos a Miguel Covarrubias, es casi la influencia más grande visualmente que tenemos. Sergio Aragonés. Bueno, también hay referencias en la película a pintores españoles, hay muchas referencias a Picasso, José Guadalupe Posada, me parece que no existiría la película sin él. También referencias a Diego Rivera. La relación de la Catrina con Xibalba está inspirada en la relación de Diego y Frida, esa pareja que no puede vivir junta, pero no puede vivir no junta. Entonces sí hay, ahora sí que amantes del arte, pues hay 1000 referencias en la película a todo esto. Y si se fijan, pues hay personajes que, hace cuenta, Xibalba tiene como 500 calaveras en su diseño, hasta los ojos son calaveras. Y hace cuenta, la Catrina, pues si se fijan, ella es un altar de muertos en vivo. Y Xibalba es lo opuesto, ¿no? La versión occidental de la muerte. Pero juntos, ellos creen en la humanidad. Entonces, de eso se trata la película. Cuando el Gordo llegó a presentarme el proyecto, la mayoría de los personajes y el estilo visual estaban hechos. Realmente, en aquel entonces, al principio no existía Xibalba, era otro personaje. Y el Gordo pensó en hacer Xibalba un poco como un saludo a la manera en que yo diseño personajes, pero es un diseño de él. Creo que el único personaje que sí cambiamos bastante en el transcurso del proyecto fue Joaquín, a nivel visual. Queríamos adaptarlo más o hacerlo más un rival físicamente para Diego, para Manolo, pero el mundo de Jorge a nivel visual fue justamente lo que me movió a producir la película. Este tipo es un genuino creador visual que ya nada más habría que recordarle siempre las ambiciones que siempre tuvo, porque él es uno de los creadores más completos que he podido producir, ¿no? Es un tipo
bastante accesible y simpático, pero es un pinche genio. Siguiente pregunta, John Hedge, de Hollywood Reporter. Sí, buenos días. Sí, disculpa, sé que están aquí para hablar del libro de la vida, pero tengo una pregunta, Guillermo, para ti. Como bien sabes que pues, los fanboys que siempre quieren la información, siempre va a haber Hellboy 3 o Mountain Madness, o sea, hay novedades sobre alguno de esos proyectos. Ninguna. O sea, como dije en Comic Con, la gente me pregunta como si tuviera yo el billetal para financiar. Necesito ir con la tacita a pedir que si nos dan. Yo si alguien las financia, encantado. Por eso el día de Comic Con pregunté en público a Legendary si querrían financiarlas, porque son películas que han estado siempre a punto de pasar, pero no han pasado. Siguiente pregunta, Bernardo Soto, de Tu Radio Online. Buenos días, de este lado. De la mano con lo que hablabas de que es difícil levantar un proyecto por falta de capital, los diseños de los personajes están mandados a hacer figuras. Incluso en la película aparecen así. Alguna compañía, Gentle Giant, Kotobuki, ya se ha acercado, porque de verdad, o sea, en esta moda que hay de art toy, estos diseños deberían de estar manejados por una de estas marcas. Bueno, hay ya ahorita, Funko Pop sacó las figuritas, tenemos también una línea de figuritas de acción. Hay gente que hace películas para vender juguetes, yo las hago para quedármelos. Entonces, justamente Jorge llegó con unos títeres preciosamente esculpidos al pitch, y en mi contrato puse que parte del contrato era que me quedaban los pinches títeres. Porque realmente me encantan a mí tenerlas en la casa donde tengo mi museo de los monstruos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es una de las cosas que creo que hablan muy alto de Jorge. Yo conocí a Jorge a través de su serie del Tigre y de las pequeñas viñetas que tenía en la serie animada de Mad. Era tan distinto su estilo, era tan personal, que cuando me presentó lo del libro de la vida, lo primero que me impresionó es lo táctil que era el diseño de los personajes. Parecían figuritas ya existentes, ¿no? Y eso es lo precioso en la película, que se hizo con un presupuesto bastante apretado para una película animada de este calibre, pero la decisión creativa de Jorge de hacer las figuras que se sintiera la madera raspada, la pintura caída, que se sintieran hechas a mano, eso es parte del encanto de la película. Creo que es un punto muy a favor de la estética que abrazó Jorge para la película. Inclusive al principio diseñamos los personajes y pues se los enseñamos a los animadores en computadora, a los modeladores, decían, no, esto está muy raro, no se puede hacer. Y me decían, no se puede. Y nuestro director de production designer, Simón Varela, de El Salvador, me dijo, dame tus diseños. Y se fue a El Salvador, llevó creo que 20 botellas de tequila, agarró puros artesanos y en un fin de semana hicieron las esculturas y las trajimos a Texas y dijimos, sí, ahora sí que artesanos en El Salvador pudieron hacer esto, ustedes pueden hacer esto aquí con la computadora, y de ahí nacieron estas figuras. Siguiente pregunta, Miguel de la Cruz, Canal 11. Buenos días. Me interesa saber cómo incursionó la figura del torero, es decir, si fue un elemento que lo pusieron por ser la tauromaquia, una expresión donde tiene que ver la vida y la muerte, o por ser una expresión, si bien española, muy ligada a la cultura mexicana. Acertadas las dos, esas son las dos razones exactas. Y también esta idea de, el torero siempre está así muy cerca de la muerte, y Manolo es buenísimo, es muy buen torero, pero él no quiere ser torero. Entonces esa idea de que él siempre tiene una relación con la muerte, ¿no? En la película decimos, el torero siempre le está coqueteando a la muerte. Entonces tiene una relación muy especial con ella, y pues la Catrina ama a los toreros, porque siempre se le están trayendo clientes. La idea al principio fue también mostrar, siempre supimos que debería ser bueno toreando para que su opción fuera real, porque si eres malo toreando y bueno cantando, la opción es muy sencilla, pero queríamos hacerlo así. También Jorge, y particularmente en el caso de tu personaje, quería él
la yuxtaposición de lo que es normalmente el rol femenino y lo que es el rol muy masculino. Y el oficio del toreador es un oficio profundamente masculino, es el macho contra el macho, ¿no? Y la idea era en la película que tú puedes ser lo que tú escojas ser y liberarte de una tradición que no funciona. María, en ese sentido, y Manolo son los dos que rompen con esa cultura, ¿no? Es un poco la encarnación de la posibilidad de ser quien eres y, como dicen en la película, escribir tu propia historia, ¿no? Siguiente pregunta, Mariana Mijares, Diario de México y dónde ir. Quisiera preguntarte, Guillermo, ¿cuál fue tu relación con el Día de Muertos conforme fuiste creciendo, conforme fuiste adolescente? No he parado de crecer. ¿Qué clase de altares se ponían en tu casa? Y Jorge, ¿cómo fue la primera vez que presentaste este proyecto al estudio? Bueno, mi relación, yo nací en el 64, así que todavía me tocó muchísimo un Día de Muertos muy tradicional. En Guadalajara yo pasé muchos años viviendo en casa de mi abuela, entonces nos íbamos a lo que se llamaba ya los puestos de Todos Santos, ¿no? Íbamos primero al cementerio a limpiar la tumba de mi abuelo, nos sentábamos ahí un rato, ella rezaba más que platicar, ¿no? Rezaba un rosario, se ponían flores frescas, no creía en el tequila, pero llevaba pan de muerto. Estábamos ahí un ratito y luego nos íbamos a lo que sinceramente era la Navidad para mí, porque a mí la Navidad me valía un poco gorro, ¿no? Pero el Día de Muertos me ponía bien cachondo. Entonces me iba a los puestos de Todos Santos y lo que vendían eran calaveras y esqueletos de todos los tamaños, todas las formas y todos los materiales. Entonces salí con calaveras de hule negras que no tenían ningún sentido, que estaban poca madre, calaveras de barro. Todavía conservo una calaverita de barro de aquella época que se me rompió la quijada, pero ahí la tengo, y salía atascado de esqueletos. Y luego encima de eso vendían figuras de luchadores, vendían unas copias super piratas del Monstruo de la Laguna Negra, vendían dinosaurios, o sea, era un rollo muy enloquecido. Pero hazte cuenta que esos puestos estaban hechos para mí. Entonces yo me acordaba que le platicaban todo el año con mi abuelito, decía, ¿y crees que vaya a haber un vampiro en el puesto de Todos Santos? Y quiero un vampiro verde de este tamaño, no sé. Era como la gente que le hace la cartita al niño Dios. Yo le hacía la cartita a los puestos del Día de los Muertos. Y ya más grande, conforme fui creciendo, está la obligada excursión a Pátzcuaro, ¿no? Ir a ver el Día de Muertos más colorido, etcétera, etcétera. Pero realmente la celebración en casa de mi abuela era ir a visitar la tumba de mi abuelo, limpiarla y platicar con él un ratito, ¿no? Era bastante low tech, el rollo no era profundamente visual ni folclórico, pero sí era bien íntimo para ella, porque ella vivió enamorada de él toda su vida, ¿no? Aun cuando ya se había ido. Siguiente pregunta, Mimi Carrillo, de Cio Noticias. ¿De este lado? ¿Para acá? Tengo dos preguntas. La primera es para Guillermo del Toro y Jorge, si les gustaría hacer algún videojuego acerca de esta película, y para Sandra y para Ana, ¿qué experiencia les dejó y si tienen alguna anécdota? Gracias. Bueno, yo tuve la suerte de hacer un personaje muy pequeño en la versión americana. Conocí a Jorge Gutiérrez, que bueno, fue un placer, y como decía Ana, se divertía mucho y lo escuchaba reírse del otro lado, y de verdad que te contagia, ¿no? Y bueno, cuando hice la audición aquí en México me quedé para hacer el personaje María y no me puedo sentir más orgullosa. Es de las pocas películas que realmente logran tener una identidad, ¿no? Que te muestran un universo completamente único y diferente. De repente yo veo películas de animación que dices, ¿ahora qué mundo van a crear? Ya ven todos los mundos. ¿Ahora qué mundo podrían inventar?
y resulta que sí se puede, ¿no? Que se puede crear algo completamente diferente y único, y creo que esta película lo tiene todo, y es un orgullo, ¿no? Que esté en nuestras tradiciones, y nuestra cultura, y nuestros colores, y nuestros mexicanos, todo, nuestra música, que sea una película que lleve todo eso a viajar internacionalmente. Así es que, bueno, ha sido de verdad un placer, y bueno, está padre hacer diferentes personajes de la versión americana y la versión mexicana. Igual es un personaje femenino en la versión americana, sí. No, pues igual como contaba hace rato, nunca había hecho un personaje de la nada. En inglés ya tenía la experiencia del doblaje, pero fue muy lindo trabajar, nos divertíamos mucho. Me gusta mucho la parte de los gritos. Teníamos que hacer muchas escenas de reacciones y de gritos de y de como raro. Es como súper raro estar haciendo ouch. Todas las digamos que estas reacciones de gritos, sustos, no sé cuántas versiones de sustos hicimos, pero bueno, Jorge y yo nos moríamos de la risa con versión 3, susto 4, caída 5, y ya no sabía ya no sabíamos ni qué inventar, pero es muy liberador también como poder estar jugando y haciendo locuras y gritando, pero nada más, creo que esa era la pregunta, ¿verdad? Sí. No sé. ¿Y si harían un videojuego? Bueno, nos encantaría que hubiera un videojuego. Yo soy super gamer de toda la vida, pero ahorita el mundo de los videojuegos está como que cambiando mucho, y pues la verdad tardan tanto en hacer los videojuegos que no coincide cuando salen las películas ya. Entonces, cuando coinciden, normalmente los videojuegos son muy malos. Sí. Porque el problema es que toman un motor existente de un videojuego y nada más le ponen los monitos, ¿no? Realmente los videojuegos, para que sea bueno, necesita 3 años. Y en esos 3 años desarrollar algo que realmente exprese en la película, ¿no? Siguiente pregunta, Humberto Sales, de Cine y Más. Están por acá. Felicidades a los 4 que están en nuestra portada. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. A preguntarle a todos, pero empiezo contigo, Sandra. ¿Es tu primera vez que haces doblaje, que haces un papel para una caricatura? Nos platicabas la vez pasada en Cambio de Ruta que te gusta cambiar de papeles o te quieres encasillar. Esta fue una de las razones para aceptar. Y igual para ti, Ana, ya nos platicaste más o menos cómo fue el proceso de casting y por qué los dibujos tienen en una parte 5 dedos, los que son humanos, los que están contando la historia, y en la parte ya de los muertos y demás tienen 4 dedos. Estamos contigo. Bueno, no es mi primer proyecto haciendo doblaje de animación, de hecho este es mi 8º. Sí, ya llevo una larga trayectoria en doblaje y es de las cosas que más disfruto hacer. Me parece mágico completamente cuando de repente ves tu voz en un muñeco, ¿no? Y eso es lo padre, hacer cosas completamente distintas. Ahora sí que tu único instrumento es tu voz. Y puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente uno como actor siempre está buscando el siguiente trabajo y te lo tienes que ganar con tus audiciones y te lo tienes que ganar el personaje, y el chiste siempre es hacer cosas diferentes para divertirte. Si no hiciera cosas diferentes, estaría completamente aburrida en un mismo personaje siempre, la verdad. En mi caso, no, pues fue interesante hacer el doblaje en inglés y en español. A mí sí me tocó hacer las 2 voces. Y de pronto cuando me tocó en español, es siempre mucho más difícil hacer lo que ya hiciste en inglés. Y además la voz sale diferente. Cuando hablo en inglés, algo pasa que tu tono de voz es diferente. Y me sentía súper extraña, me sentía muy extraña hablándome a mí misma, a veces ya no podía hacer las cosas o ya no me acordaba. Había una escena había un texto, me acuerdo que me fue muy difícil hacer, y me pasó lo mismo en español, y yo así de que, oye, con Jorge me tardé horas haciendo y igual, ¿no? En español podrías pensar que es fácil, bueno, ya lo hice, pues nada más lo doblo, soy la misma persona, es nada más, pero no, sí tiene muchas... O sea, es todo un mundo lo del doblaje. O sea, mis respetos para la gente que se dedica a eso. Es bien específico. Es la cuestión de la dicción. Tienen que ser tan precisos. Y yo pues soy jarocha y igual, ¿no? Barro las palabras. Y sí es un dolor de cabeza. Porque en inglés pues tienes más esa libertad y cuando lo estás haciendo por primera vez.
pero el doblaje que va para toda Latinoamérica tampoco tienes que tener un acento tan tan chilango, digamos, o mexicano, sino que tienes que hablar más neutro. Entonces también eso te limita de pronto a poder hacer un personaje, porque tienes que hablar más neutro, ¿no? Pero fue muy interesante hacer las dos cosas. Las manos. Ok, bueno, las manos en la animación tradicional se hacen 4 dedos, porque dibujar un dedo menos, imagínate, son miles de horas. Entonces, si tú ves las caricaturas tradicionales de los años 30, 40, desde los Simpsons, todas las caricaturas, todos los personajes tienen 4, Mickey Mouse tiene 4 dedos. Ahí empezó. Y ahí empezó, de bien esa historia. Nuestra película, así como la historia es una carta de amor al pasado, también es una carta de amor al pasado de la historia de la animación. Entonces los personajes tienen ojos con un pedacito de pie salido, eso también viene de la historia de la animación, tiene referencias a stop motion, entonces por eso los personajes tienen 4 dedos. Pero ahora sí que nada más para los superfans de animación que se dieron cuenta, pero sí, todo viene de no dibujar ese 5º dedo. Siguiente pregunta, Alma Ortiz, Apasionada Magazine. Buenos días. Para todo el panel, de los 5 personajes principales, ¿con cuál se identifican más? ¿Y a quién hubieran apostado? ¿A Manolo o a Joaquín? Yo al mío, porque definitivamente soy feminista y rebelde. A María. A mí me gusta Xibalba porque es Ron Perlman y es mi carnal. A mí de verdad, pues Manolo ahora sí que la voz de todos los artistas que pelean contra los papás de la novia. Entonces, con él me identifico. Yo honestamente no sé, no he visto la película, entonces no les mentiría si te digo con qué personaje me identifico. Nada más conozco la parte de la historia que yo hice, así que bueno, eso. Yo me identifico con Jorge. Todo de las garnachas. Siguiente pregunta, Ángel Quiroz, de Fashion Art. Buenos días, mi pregunta es para Jorge. Se sabe que cuando estabas estudiando cine en Los Ángeles ya tenías la idea de realizar este proyecto. Posteriormente hiciste un corto inspirado en el mismo. Y hoy que ya está, y también mencionas que tu productor de ensueño era Guillermo. Hoy que ya está todo planteado, ya está hecho, ¿qué experiencia nos puedes compartir? ¿O qué podrías decirnos a todos aquellos que en un momento tienen un sueño y de repente ya lo ves realizado? ¿Qué puedes decir al respecto? Imagínense, tengo 14, ya casi 15 años con esta idea y este proyecto, y al principio en todos los estudios me decían lo mismo. 1, no eres nadie. 2, nadie le interesa este tema. 3, ¿qué? El Día de los Muertos no puedes hacer una película para niños con este tema. Y pues ahora sí que cada vez que me cerraban las puertas, pues me motivaba más, y así pues fueron pasando los años. Entonces imagínense, 15 años y este sueño ahora sí que se está haciendo realidad hoy, con talento como el que está en este panel, pues me siento, ahora sí que no se imaginan la felicidad que siento. Me acuerdo la primera vez que presentamos la película en un cine con público, ahora sí que de todos lados en Los Ángeles. Antes de que empezara la película, fui al baño y vomité porque estaba tan nervioso. Y pues sí. ¿Qué habías comido, gordo? Pero imagínense la cantidad. Entonces 5 pollos. Sí ha sido una experiencia que, híjole, pues ahora sí que si no vuelvo a hacer una película, me muero feliz. Estoy súper contento. Y humildemente arranca su primera película con que 2,000 pantallas, mi querido. Imagínate qué orgullo. Siguiente pregunta, Eric Gallardo, de Grupo Fórmula, Cine 40. Acá. Chicos, buenas tardes. Muchas felicidades, una película muy muy bonita. Tengo varias preguntas. A Jorge, ¿qué tiene que las tradiciones mexicanas? Habla sobre romper ciertas tradiciones mexicanas la película. ¿Cuáles crees que son las tradiciones mexicanas que tendrían que romperse? ¿Cuáles son las que tienen que prevalecer? A las chicas, el papel femenino de estos personajes obviamente son personajes muy aguerridos, tanto la madre como el personaje principal. ¿Ustedes qué creen que tiene de similitudes con las mujeres mexicanas? Y a Guillermo del Toro, estábamos hablando de videojuegos y bueno, aquí me presento yo con este videojuego. ¿Qué nos puedes hablar sobre Silent Hill? Yo tengo la pregunta de ¿por qué Silent Hills? Ok,
Gracias. Bueno, rápido. Bueno, de las tradiciones mexicanas, para mí, el Día del Muerto se me hace súper universal. Y este concepto y el núcleo que yo siempre le platico a los extranjeros, que es siempre que platiquemos de los que ya no están con nosotros, siempre que cantemos sus canciones, siempre que cocinemos su comida preferida, contemos sus chistes, pues están con nosotros. En el momento que no los mencionamos, en el momento que no decimos sus nombres, pues ahora sí, no, están muertos. Entonces, esa idea para mí es un regalo de México al mundo y es súper universal. Para mí, de las tradiciones, diciendo de romper tradiciones, a mí desde chiquito siempre me ha encantado. Mi abuelo me decía la diferencia de un macho a un super macho. Me decía, bueno, el super macho es lo que tú quieres ser. El macho se pelea con todo el mundo. El super macho no se pelea con nadie. El macho le pone el cuerno a su novia. El super macho no le pone el cuerno nunca. Entonces desde chiquito me encantó esa idea. Super zen, así casi kung fu, machismo, el macho zen. Entonces la película está llena de esas ideas, ¿no? Manolo no es el macho tradicional, es macho porque se controla y es macho porque sabe cuándo decir que no. Entonces, bueno, esa es la tradición que a mí también me encanta, ¿no? El machismo, el super macho que trabaja por su familia, que tiene tradiciones, que tiene, ahora sí que no se queja. Ese héroe noble, para mí, ese es el supermacho. Para mí, yo creo que María representa a la mujer mexicana de hoy, ¿no? Y su padre y todo lo demás representa como las generaciones antiguas, ¿no? En donde el papá quería decidir por la hija lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, con quién se tenía que casar. Y ella, bueno, es la mujer de hoy que es completamente independiente y es apasionada y es aguerrida y estudia y se estudia afuera y tiene ganas de cumplir sus sueños y de luchar realmente por estar con el amor de su vida. Ya. Sí, igualmente Carmen tiene esta parte de como platicaba, de la mamá orgullosa de su hijo y de ser, desde que se pone siempre, cuando la parte donde dice, ay, cuando va a regañar al papá, ¿no? O sea, sí ella lleva los pantalones en la relación y es como es en México, ¿no? O sea, siempre hacemos parecer que, bueno, que el hombre es ahí el que tiene los pantalones, pero no, digo, finalmente la mujer somos las que llevamos y las que decidimos y hacemos pensar que el hombre es el que hizo todas las decisiones, pero no es cierto. Entonces, bueno, obviamente sí, a lo mejor por eso mismo María es un personaje muy bien escrito y también eso, cuando están bien escritos los personajes es fácil actuarlos y sí. Y agarra cachetadas a todo el mundo. Sí, claro. Eso sí, me encanta también, feliz. O sea, agarrar a cachetadas un par de veces nada más. Bueno, yo, Silent Hills con Kojima empezamos a platicar hace como 2 años, un poquito más. Y es un juego que a mí el primero, a mí me impactó muchísimo de chico. Lo jugaba, me acuerdo cuando estaba preparando, creo que el Espinazo del Diablo o Blade, ¿no? Y eso era en mis ratos de ocio. Estuve yo en Praga 9 meses y Silent Hill era como la terapia ocupacional, ¿no? Porque ya había visto el castillo, los primeros 3-4 meses recorrí Praga y luego ya recorrí Silent Hill, ¿no? Y creo que lo que queríamos hacer, o lo que queremos hacer, es replantear el universo de Silent Hill, que sea reconocible, que sea lo que hacía bueno el primer juego, que era maravilloso, pero traer elementos nuevos. La pluralidad del título sería un spoiler gigantesco, pero es parte de lo que estamos replanteando. Última pregunta, Marian Castro, de la revista Gentleman. Aquí. Buenos días, enhorabuena a todos. Mi pregunta va para Guillermo y para Jorge, son 2 preguntas. Una es, ¿qué recorrido internacionalmente va a tener esta película? Ya sabemos que se va a estrenar en México y en Estados Unidos, pero me refiero a Europa por ser también pues esta cultura tan pegada, ¿no? Y la segunda, Jorge, que hemos hablado que justo has cumplido un sueño con esta película y no sé qué te ronda ahora la cabeza para tu siguiente proyecto. Bueno, la primera parte, crear la película siempre fue
con la idea de hacer una película que viajara por todo el mundo, ¿no? Nos llevó muchísimo tiempo. Ahorita, en retrospectiva, uno no se acuerda de las dificultades, pero lo tuvimos bastante peliagudo muchísimas veces. La mayoría piensas que nunca se va a hacer, hasta que por fin se hace. Es fácil decirlo, pero en retrospectiva, por ejemplo, cuando veo películas como El Orfanato, que todo el mundo dice, claro, El Orfanato, nadie quería hacerla, nadie quería hacer esta, nadie quería hacer Mamá, nadie quería hacer un montón de películas que, entonces, cuando ya lo logras, evidentemente siempre tratas de hacerlo a una escala que le permita viajar por todo el mundo. Estrenamos casi simultáneamente en Australia y en Inglaterra, abrimos en el mercado francés, estamos abriendo en México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. La película en todos los lugares que está abriendo a nivel mundial, está abriendo posicionada muy muy fuerte, y pues toco madera y me llevo la calavera de azúcar, de antemano les aviso, pero creo que puede ser muy fortuito esto. Estamos trabajando duro para que abran todos esos mercados y estamos teniendo muy buena reacción en todos lados, porque creo que justamente la película tiene una identidad, no solo artística, sino una identidad de una nación y de una cultura que es profundamente nueva para la gente. En el cine animado, ya lo había dicho, se dan casos de películas hechas en Europa, en Canadá, aquí y allá, que terminan pareciendo una película más de un estudio grande americano, pero no son. Esta tiene una identidad visual tan fuerte que creo que está provocando una buena reacción. Toco madera y a ver qué pasa. Bueno, y si el público le gusta la película y nos ayudan, pues sí, hay otros capítulos en el libro de la vida que siempre ha sido una trilogía en mi cerebro, y ahorita ya estoy escribiendo mi nueva película. Les puedo decir que es súper mexicana y es de Kung Fu. Los grandes karatecas. Sí, no, en Tijuana hay una comunidad china gigante, entonces como que a mí siempre me ha encantado esa mezcla de qué hace México con otras culturas, y también me encanta esta idea de que pues México, estamos enfrente de un país con una cultura tan fuerte y México se ha defendido. Eso es increíble. Entonces siempre ese tema siempre va a ser algo que me encanta. ¿Qué hace México con las influencias y cómo las regresa? Por cierto, se estrena el 16 de octubre para que nos ayuden ahí a pasar la voz. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Como saben, es el 16.